bienvenidos a todos, a todas, al aula magna, acá a Ciencias Económicas, está nuestra decana presente. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por venir y por compartir esta actividad que hemos organizado desde el área de innovación de la universidad. Ustedes saben que el área nació hace poquito, que estamos arrancando con algunas acciones de difusión, de evangelización del tema de innovación, y gracias al apoyo de la CAF, a la participación de la Secretaría de Internacionales, Investigación, Posgrado, de la Secretaría de Extensión, tenemos el gusto y el placer de recibir hoy a Sebastián Campanario aquí en la universidad. Voy a decir muy pocas palabras sobre él porque seguramente todos lo conocen, y después él también les va a contar un poco, pero bueno, Sebastián es un gran divulgador científico, un periodista, economista, escribe en La Nación, aborda temas de innovación permanentemente, y nosotros desde el área creemos que estas acciones son clave para generar esa chispa que después tenemos que mantener en el tiempo, de convencerlos a todos y a todas que se sumen a esta movida, a esta ola de la innovación, que se comprometan, que participen y que aporten, porque no se puede crear innovación sin crear redes, y esas redes están conformadas por personas. Y bueno, están todos invitados a ser parte de esta iniciativa que tenemos desde la universidad y que trabajamos, por supuesto, con la provincia, con el resto de las instituciones del entorno y del ecosistema. Así que, sin más, le voy a pedir a Sebastián que suba para hacer su presentación. Después vamos a pedirle también al secretario de Extensión y Vinculación, Mauricio González, después de la presentación de Sebastián, que suba junto a Jimena, la secretaria de Internacionales y Posgrado, para que compartamos un ratito un intercambio. ¿Va, Seba? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la Universidad de Cuyo por la invitación. Un honor estar acá en la Facultad de Ciencias Económicas. La idea es charlar un ratito sobre lo más interesante, lo más divertido, lo más relevante que está pasando en la agenda de innovación. Yo soy economista, escribo en La Nación. Un poco le contaba hoy a Jimena que la ventaja que tiene de escribir temas de futuro es que nadie te puede contradecir, ¿no? Era lo que me pasaba cuando escribía de temas de coyuntura. Voy a ir y volver porque no tenemos puntero láser, eso es lo que nos demoró un poquito. Así que, más allá de lo que charlemos ahora, los que quieran seguir conversando por redes sociales, esa es mi dirección de Twitter y mi mail, así que yo encantado de recibir las preguntas, las cosas que quieran, pero tenemos un rato después para dialogar, así que también anótense mentalmente las cosas que quieran conversar para hacer doble clic. La parte más divertida es la parte del diálogo, así que estoy esperando con ansias poder conversar con ustedes. Nunca me pasó en 20 y pico de años de carrera periodística de tener la cantidad de temas que hay hoy para escribir para el fin de semana. O sea, son 20, 30 historias que uno tiene ganas de escribir por semana. Nunca hubo esta efervescencia temática en la agenda de cambio por, digamos, el aumento de la velocidad de cambio que estamos viviendo. Son, sin duda, tiempos súper interesantes. Hay un libro del historiador Eric Hobsbawm que se llama Años Interesantes, es su autobiografía. Yo creo que hoy por hoy, digamos, estamos viviendo todavía, él se refería al siglo XX, lo que estamos viviendo hoy es mucho más interesante todavía. Por lo pronto es interesante para contarlo, no sabemos si tanto para vivirlo, ¿no? Esta es una apreciación de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez, pero sí para contar lo que está pasando. Como les contaba, nunca como periodista viví un momento así, ¿no? Y hay muchas formas de graficar este momento de tanto cambio, pero a mí me gusta una que es bastante simple, de un biólogo que se llama Lee, es un biólogo australiano, que lo que hizo fue hacer una línea de tiempo con grandes inventos, o sea, grandes inventos con mucho poder disruptivo, desde el ábaco hasta el teléfono, los antibióticos, el auto, los aviones, y él, fíjense, digamos, cómo se vuelve vertical la curva en las últimas décadas, pero lo interesante es que él extrapola esta tasa de cambio que estamos viviendo a lo que resta del siglo, y lo que le da es que vamos a tener entre 60 y 80 eventos del nivel de disrupción de los antibióticos, del teléfono, etc. O sea, vamos a tener un mundo muy distinto al que tenemos hoy, en el cual, si tenemos que empezar, y a mí me gusta siempre al principio de las charlas hacer un mínimo noticiero de poquitos minutos,
con cuáles fueron los grandes eventos de los últimos meses, ¿no? En materia de transformación, primero en tecnología, pero vamos a ver cambios que van más allá de la tecnología. Sin duda, digamos, la avenida estrella de cambio de la pandemia es la digitalización y en particular todo lo que está pasando con inteligencia artificial, que tuvo un par de hitos muy importantes en los últimos meses. Por un lado, a mediados del año pasado, la divulgación de un nuevo sistema de lenguaje natural que se llama GPT-3, que es mucho más poderoso que la versión anterior, que era GPT-2, unas 150 veces más poderoso, que permite, por ejemplo, en periodismo hacer escritura creativa, hacer tapas del diario. Antes se podía con inteligencia artificial solamente hacer algunas crónicas de deportes, de finanzas, con pocos parámetros. Ahora las posibilidades son mucho más grandes y esto da lugar, digamos, a historias muy increíbles, ¿no? Que están sucediendo todavía con versiones beta, ¿no? de GPT-3, pero ya en diciembre del año pasado, por ejemplo, yo escribí para La Nación un resumen del último año en inteligencia artificial y me topé con una historia de un programador norteamericano que se llama Colin Mail, que es un chico que vive en Seattle, que tiene ahora 35 años y que él cuando tenía 2 años tuvo un accidente, la tía lo tenía UPA y él se cayó y bueno, quedó con un dolor enorme en el hombro izquierdo durante décadas, que no se le iba y que él te contaba que tuvo un costo enorme a nivel físico, a nivel psicológico, ¿no? Porque no podía hacer deportes, le dolía cuando a la noche se ponía la sábana, le dolía cuando se ponía un pullover. A mediados del año pasado dio con una solución, fue a un médico que le recomendaron, que le dijo por qué no se hacía una cirugía muy simple, laparoscópica, que tal vez eso lo curaba, y efectivamente eso lo curó, o sea, no tuvo más el dolor, pero lo increíble, digamos, de esta historia no es esto, sino que es que en el mes de diciembre él tuiteó, y yo ahí lo contacté para hacer una nota, que había descrito en un solo párrafo el dolor que él tenía en el hombro en una aplicación con GPT-3. En menos de un minuto ese algoritmo barrió con toda la información que hay en Internet y volvió con la misma respuesta que le habían dado los médicos hace 6 meses. O sea, si esto hubiera existido en las últimas décadas, él hubiera tenido y me mostró la descripción del dolor y no había ninguna palabra que pudiera inducir, digamos, a buscar esa respuesta, ¿no? Entonces, uno empieza a tener historias de vida cotidiana, ¿no? que encarnan estos fenómenos que a veces son un poco más abstractos. Y el otro gran evento de inteligencia artificial de los últimos meses es un evento que se difundió en diciembre del año pasado, que tiene que ver con un proyecto de DeepMind. DeepMind es una empresa de inteligencia artificial que compró Google hace unos años, que la dirige un genio que se llama Demi Hassabi, que es un ex ajedrecista de elite, y él lo que hizo DeepMind en diciembre del año pasado fue lograr derrotar a 100 equipos de biólogos en una competencia para predecir la forma de proteínas, y en ese momento hubo cierta escepticismo con si esto se iba a divulgar o no. DeepMind, para que tengan una idea, es la empresa que cada año le gana al mejor jugador de Go del mundo, mejor jugador de póker del mundo, no sé si vieron esas noticias. Se la criticaba porque esto era un poco trivial, se decía, bueno, invierten cientos de millones de dólares para ganarle a alguien al póker. Bueno, finalmente con AlphaFold, digamos, tuvieron un batacazo que se terminó de concretar hace 2 semanas. Yo justo escribí hace 2 domingos esta nota en La Nación, porque ellos lo que hicieron fue hace 2 semanas divulgar 350.000 estimaciones de formas de proteínas, ¿no? Y esto se considera... ¿se puede? Buenísimo, vas probando. Sí, yo me vengo a hacer el canchero acá a hablarles de innovación y siempre hay algún tema técnico. Genial, espectacular. Gracias, genia. Entonces, como les decía, es como que la inteligencia artificial se está poniendo los pantalones largos, ¿no? Y está empezando a tener eventos, digamos, que realmente son mucho más disruptivos. Y engancho esta novedad de AlphaFold con lo que está sucediendo en lo que se considera la década de las ciencias de la vida, ¿no? Así como hay una avenida de mucho avance en inteligencia artificial, también están pasando cosas increíbles en el campo de la biotecnología. Cuando hablamos de ciencias de la vida, digo, pensemos en algo bien amplio, no solamente medicina, sino alimentación, energía, vitivinicultura, digamos, todo lo que implica biotecnología. Marc Andreessen es un inversor tecnólogo de la costa oeste de Estados Unidos que hace 10 años dijo una famosa frase, que es que el software se está comiendo el mundo. Cuando la dijo, las empresas más grandes del mundo eran empresas de energía,
de infraestructura, bancos, ¿no? No había ninguna empresa de tecnología. 10 años después, todas las empresas más valiosas del mundo son empresas de tecnología, y él lo que está diciendo ahora, junto con su casa de inversión, es que la biotecnología, las ciencias de la vida, se están comiendo al mundo, ¿no? O sea que está empezando la gran década de las ciencias de la vida. Por supuesto, no es algo separado de lo anterior, pero sí es algo que tuvo mucho protagonismo en el último año, ¿no? La gran narrativa de este último año con la pandemia tuvo que ver con innovación en biotecnología, básicamente con las vacunas, el ARN mensajero, digamos, con todos los avances que tuvimos a partir del COVID. Yo hace 3 semanas hice una tapa de la revista La Nación, justamente hablando del futuro del bienestar, pues me parece que es un gran eje, digamos, de cambio que estamos viviendo y que, como les decía, va más allá del futuro de la medicina, ¿no? Y involucra muchas más áreas. Y luego, digamos, hay toda una cantidad de tecnologías que son más de ciencia ficción, ¿no? Que no son aceleraciones de cosas que ya estaban disponibles y se aceleraron mucho con la pandemia, sino que son tecnologías por ahí para la segunda mitad de la década o para la próxima década. Yo escribo bastante sobre todo lo que tiene que ver con cuántica aplicada a la computación, a las telecomunicaciones, digamos, a varias áreas. Esto que ven acá es una computadora cuántica, en este caso es una IBM, que vale decenas de millones de dólares y que tiene la promesa, digamos, de una multiplicación de la capacidad de cálculo de la computación tradicional por millones para dentro de pocos años, para determinados problemas, o sea, no para todos los temas que hace la computación tradicional. Pero para que tengan una idea, cuando uno habla con gente del laboratorio de Google que está siguiendo cuántica o algunos de los pocos laboratorios que están en el mundo siguiendo este tema, la velocidad que ellos describen de avance tecnológico es algo así como un doble exponencial, ¿no? Una potencia de potencias. Y esto es una velocidad que nunca vimos en ningún fenómeno terrestre, ¿no? Estas son velocidades cósmicas, ¿no? De fenómenos de otra galaxia, ¿no? Ni siquiera hay una gramática para describir estos temas, ¿no? Cuando uno entra, por ejemplo, en lo que puede llegar a pasar con la cuántica aplicada a computación y a otras tecnologías, no hay un lenguaje para describirlo. Este es un libro muy lindo de un astrofísico italiano que se llama Carlo Rovelli, también es un filósofo, un gran divulgador, tipo que escribe en La Vanguardia, en varios diarios europeos, y él en el capítulo 7 de este libro, muy cortito, pueden leerlo sin saber nada de física, está realmente muy bueno. Él dice en el capítulo 7 que no tenemos un lenguaje para describir bien lo que está pasando hoy en materia de lo último que se sabe sobre el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno empieza, digamos, a absorber estos temas viendo series, viendo documentales, o sea, leyendo un poco sobre estos temas. Pero la pauta, digamos, de la dificultad que tiene a veces describir lo que está pasando en materia de innovación nos da la idea de que estamos viviendo muchos fenómenos de innovación silenciosa, ¿no? O sea, están pasando muchas cosas que no tienen una buena estructura de relato, que no se pueden contar en un medio masivo o en un libro de divulgación. Entonces, de alguna manera estamos subestimando un montón de cosas que están sucediendo por fuera del radar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con computación cuántica es algo muy secreto, es algo que lo hace China, Estados Unidos, Alemania, por distintos caminos, y uno no se entera, digamos, de que pasó algo hasta que se hace el anuncio, ¿no? Entonces, de alguna manera, como hay una frase de Einstein que él decía que no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar cuenta, ¿no? Esto lo escribí el domingo en la nota que mencionabas recién de mediciones, de los problemas de medición que tiene la nueva economía, que bueno, es uno de los problemas que tiene. Pero uno, digamos, yo les contaba antes, ¿alguien vio Loki? Acá, la serie, ¿vos la viste? Algunos que dicen que sí. Yo la vi con mis hijos hace poco. Uno puede, digamos, ver Loki, ver documentales, leer libros de divulgación como el que les dije antes, y los temas empiezan a entrar de a poquito por los poros, digamos, entonces uno sin ser experto puede empezar a nutrirse de esta temática. Ahí en Netflix hay un par de muy buenos documentales también sobre agujeros negros. Yo lo que hice fue ver todo eso y escribí hace unas 3 semanas una nota sobre los avances del último año en temas de quantum. De lo que se trata, y a mí lo que me sirve escribir estos temas es para acercarnos a esa parte del conocimiento que es la de lo que no sabemos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de vivir el conocimiento. Una que me gusta mucho es esta, en 4 cuadrantes, y hay una que es lo que sabemos, que es lo más obvio. Hay cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Física cuántica, no sabemos de eso, pero sabemos que existe. Hay cosas intuitivas, ¿no? Que no sabemos que sabemos, andar en bicicleta, por ejemplo. No sabemos explicar cómo aprendimos a andar en bicicleta.
El 99,9% del conocimiento, y lo más interesante es el de lo que no sabemos, y uno tiene todo el tiempo que tener una disciplina para acercarse a ese cuadrante y poder bucear en ese mundo, que además no es un mundo que esté a décadas de distancia, sino que hay mucho que no sabemos que ya está disponible, ¿no? O sea, no es que estemos hablando de tecnologías para la próxima década, sino que tenemos un ritmo de transformación tan acelerado que no podemos inteligir todo lo que está pasando, ¿no? Entonces vale la pena, digamos, asomarse un poco la cabeza para ver cuál de estas cosas no son útiles. ¿Vieron Matrix, la película Matrix? ¿Sí? En la primera, ¿se acuerdan? La protagonista se llama Trinity, y hay una escena de Matrix, la 1, en la cual Trinity se está escapando, creo que con Nemo, y tiene que subir un helicóptero. Y ella no sabe manejar un helicóptero, entonces pide que le manden por mail el conocimiento para manejar el helicóptero, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, tenemos que tener una especie de efecto Trinity para muchos aprendizajes, ¿no? Que tenemos que tomar muy rápido. A mí escribir estos temas me sirve de alguna manera como efecto Trinity. La línea de avance tecnológico ya está bien arriba de nuestra capacidad de absorberlos y de nuestra capacidad de validarlos como sociedad y nuestra capacidad de contarlos, ¿no? como periodistas o como divulgadores. Digamos, hay una brecha ahí en el medio, ¿no? Que genera un montón de ansiedad y de incertidumbre, pero lo que marca el ritmo de avance, o lo que marca el ritmo de cambio, de transformación, es justamente la validación social de ese cambio, ¿no? A mí me gusta mucho citar el caso del Bitcoin y de las criptomonedas y el blockchain, que son una tecnología sin duda tremendamente disruptiva, pero no sabemos cuándo la sociedad lo va a validar, ¿no? O sea, cuándo las grandes instituciones van a comprar criptomonedas, cuándo los estados lo van a tomar como parte de sus reservas. Digamos, esto tiene que ver con un proceso social que va más allá de que exista esa tecnología. Y luego hay todo un mundo, digamos, de cambios que estamos viviendo que no tienen que ver tanto con esta aceleración de este próximo adyacente, de cosas que ya venían dadas y con la pandemia, digamos, se desplegaron en un año, sino con la complejidad, ¿no? Con un mundo en el cual hay infinitos nodos conectados por interrelaciones, y en ese mundo, digamos, de complejidad hay carambolas a varias bandas, hay básicamente varios emergentes, ¿no? El tema de la complejidad se empezó a estudiar en la década del 60, primero en la física, después en la biología. En la década del 80, digamos, empezó a estudiar en economía, en ciencias sociales, pero uno, digamos, con la pandemia tiene un monstruo, estamos enfrentando un monstruo de varias cabezas. Sin duda uno es la cabeza biológica, el COVID, que es la más obvia, pero hay una cabeza económica, una cabeza política, una cabeza de salud mental, ¿no? Entonces, ningún cerebro del mundo por sí solo puede encarar los desafíos que hoy tenemos por delante, ¿no? En materia de cambio climático, pobreza, COVID, etcétera, ¿no? Entonces, este tema de la multidisciplinariedad se volvió ya medio un tema de vida o muerte, ¿no? Estamos en un mundo en el cual, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, estamos en ese mundo. Por eso me parece que también las carreras universitarias, etcétera, están cada vez convergiendo a varias disciplinas. Y cuando uno tiene este tipo de dinámicas, lo que se llama exponencialidad, lo que pasa es que todo parece que pasa lentamente hasta que de golpe ocurre muy rápido, ¿no? O sea, Rudyard Dormusch, un economista, él tenía esta frase, dice, en economía todo parece que pasa lento, pero cuando ocurre muy rápido, ¿no? Y hay una novela de Hemingway que describe un personaje que se derrumba primero de a poco y al final abruptamente, ¿no? Y esto es algo típico de los fenómenos de sistemas complejos, para bien y para mal, ¿no? Por ejemplo, para bien, fíjense lo que es la producción de vacunas a nivel mundial contra el COVID. Esto es un grafiquito que vi hace un par de semanas. Los primeros 1.000 millones de vacunas se produjeron hasta el 17 de abril. Los segundos 1.000 millones se produjeron solamente en un mes posterior. Luego en 2 semanas, una semana, ¿no? Cada vez se va acelerando más el ritmo de producción de vacunas. Cuando uno, digamos, se enfrenta a este tipo de dinámicas, lo que sucede es que tendemos a sobreestimar el cambio a corto plazo y a subestimarlo a largo plazo, ¿no? Esto es algo que dice todo el tiempo Bill Gates, ¿no? Pensamos que mañana viene una ola gigante y cambia todo, y nuestro trabajo, nuestra educación ya no sirve para nada, y eso no va a pasar, pero sí lo más probable es que de acá a 5 o 10 años
estemos haciendo algo muy distinto a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y lo podemos ver para atrás. Seguramente si ustedes ven, Esther, lo que estás haciendo vos atrás hace 10 años era muy distinto a lo que estás haciendo hoy, y lo que estás haciendo el año pasado por ahí no es tan distinto, ¿no? O sea, un poco la moraleja de este insight es que no hay que volverse loco por cambiar de hoy para mañana, muy ansioso, pero sí pensar estratégicamente en que todo va a cambiar mucho a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, en general, los fenómenos exponenciales son muy contraintuitivos y a veces también difíciles de explicar. Hay algunas figuras que son bastante gráficas para contarlo. A mí me gusta mucho la de la invención del ajedrez. No sé si alguien juega al ajedrez acá en la sala y sabe cómo se inventó el ajedrez. Era el rey que estaba muy aburrido, entonces pide el súbdito, le dice, mira, yo quiero de premio un grano de arroz por el primer casillero, 2 por el segundo, 4, 8, ¿no? Hasta un 2 a la 64. El rey dice, bueno, ok, es algo que te puedo pagar, y cuando convocan los matemáticos del reino para que vean la cantidad, era más que el Monte Everest, la masa de arroz, ¿no? Era más que toda la producción de arroz de toda la historia de todo el planeta Tierra. ¿Sabes, Leandro, cómo termina la historia? Sí. Lo matan al tipo. Lo matan porque era más fácil matarlo que pagarle la cantidad de arroz. Pero, digamos, a mí me gusta mucho esta historia porque es bastante gráfica en el sentido, si uno mira la cantidad de casilleros que tiene un tablero, que son 64 casilleros, hasta un 2 a la 32, estamos hablando de números del planeta Tierra. Cuando empezamos a hacer un 2 a la 33, a la 40 y ni que hablar un 2 a la 64, ya entramos de nuevo en velocidades cósmicas, ¿no? Y de alguna manera de lo que estamos hablando hoy es de la vida, los negocios en la segunda mitad del tablero de ajedrez. Otra forma también bastante gráfica de contar la exponencialidad la conté hace 2 semanas en la nota esa que vieron de las proteínas desdobladas, con la cantidad de veces que se puede doblar un papel. ¿Alguien sabe cuántas veces se puede doblar un papel? 8 veces, ¿no? Es la máxima, es el récord. Hay una norteamericana que pudo doblarlo en 12 veces, pero necesitó un papel de 1200 metros para hacerlo. Y si ustedes doblan un papel 100 veces, adivinen qué grosor tiene el papel. Es el tamaño del universo. Pero bueno, ese es el poder de las potencias, ¿no? Y cuando uno tiene, digamos, este tipo de fenómenos, como les decía antes, una de las cosas que emergen de los sistemas complejos es que aparecen cosas que realmente son imposibles de pronosticar, ¿no? Hay una novela de un autor chino que se llama Cixin Liu, un mega bestseller, que es una trilogía, se las recomiendo, también está muy buena. Y el tercer libro de esta trilogía se llama El problema de los 3 cuerpos y hace alusión a un famoso problema de la física que lo que dice es que, dadas ciertas condiciones iniciales, uno puede predecir lo que va a pasar con 2 cuerpos, o sea, puede predecir en qué posición van a estar 2 cuerpos, pero si uno ingresa un tercer cuerpo en la ecuación, emerge una dinámica de caos, ¿no? O sea, es imposible saber qué va a pasar con esos 3 cuerpos, ¿no? Yo tengo 3 hijos. ¿Alguien tiene 3 hijos acá? ¿En la sala? ¿2? ¿Nadie? Bueno, pasa algo parecido con los hijos. 2 son manejables, digamos, ya un tercero emerge una dinámica de caos, ¿no? Bueno, tengo que actualizarla, están un poco más grandes, pero bueno, ahí Seinfeld dice que los chicos de 2, 3 años, los toddlers, son como una licuadora sin tapa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, y esto es algo parecido al problema de los 3 cuerpos. Pero fíjense lo que pasa cuando uno pone en Google la palabra unprecedented, ¿no? Sin precedentes. No hay precedentes del uso de la palabra sin precedentes, ¿no? O sea, estamos en un mundo en el cual están pasando cosas sin precedentes todo el tiempo, y esto tiene que ver básicamente con la complejidad de lo que estamos viviendo. Y a nivel personal, y acá les voy a decir algunas reglas, algunas herramientas, algunos tips, digamos, que surgen de esta descripción que estamos dando. Uno puede, digamos, pensar que esto lo hizo este concepto es de un psicólogo inglés que se llama Weissman, que él dice que la suerte, entre comillas, es una función de 2 variables que tiene por un lado, digamos, el azar. El azar es incontrolable, ¿no? Porque es azar por definición, pero hay una parte de la ecuación que es nuestra velocidad de interacción con el azar que sí podemos controlar, ¿no? Eso es hacer cosas distintas todo el tiempo, hacer trabajos distintos, estar en redes sociales, ir a charlas, conectarnos con gente distinta, ir al trabajo con otra gente, digamos. Uno de esa manera puede jugar más billetes de lotería, digamos, y tener algún cisne negro positivo. Y hay en el mundo, digamos, del entretenimiento y lo que se llama la economía de la atención, que es donde yo más estoy, hay un montón, digamos, de casos famosos de gente que persiste mucho y que tiene un premio por persistir, ¿no? O sea, la persistencia fue siempre
algo muy importante, pero cuando uno tiene sistemas complejos tan ubicuos, empieza a ser una habilidad mucho mayor. ¿Saben a cuántas audiciones fue Brad Pitt antes de que lo tomaran en un spot publicitario? ¿Alguien sabe? 87 audiciones, ¿no? 86 le dijeron que no, y es Brad Pitt, ¿no? O sea, no es ninguno de nosotros, pero 86 personas le dijeron que no. A John Grisham, que es el autor más vendido de la historia, vendió millones de ejemplares con su primer libro, vendió más libros que la Biblia, 26 editoriales le dijeron que no. La número 27 les dijo que sí. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos no aguantarían? ¿No? 3, 4, y después te dedicas a otra cosa. Sin embargo, la escritora Rowling, ¿no? La de Harry Potter, también 2 editoriales. Digamos, no sé si vieron Phineas y Ferb, ¿vieron el dibujito de Phineas y Ferb? ¿Vos sos fanática de Phineas y Ferb? Bueno, yo soy súper fanático. ¿Sabés que es el dibujo más exitoso después de Los Simpsons? Es tremendamente exitoso. Y yo hablé con los guionistas, con los creadores. Ellos estuvieron 17 años tratando de venderle la idea de Phineas y Ferb a los estudios, porque es imposible venderle la historia de 2 hermanos ensamblados que tienen un ornitorrinco, espía. La contás y decís, esto no hay forma de que funcione. Y finalmente, medio de casualidad, digamos, se la vendieron a Disney y fue el furor. En general, cuando uno habla de innovación, lo primero que llega a la cabeza es el tema de la tecnología, inteligencia artificial, biotecnología. Lo que está pasando hoy en materia de cambio a nivel cultural, vincular, de hábitos, etcétera, es tan exponencial como el de la tecnología. En general tenemos un sesgo de los seres humanos muy fuerte a sobre representar la tecnología cuando hablamos de futuro, ¿no? Y esto se ve súper claro en las películas, ¿no? ¿Se acuerdan Volver al Futuro 2? ¿Se acuerdan en qué año llegaba Marty McFly? 2016, estaba en octubre de 2016, eran 30 años después de que Robert Zemeckis filmó la película y él se imaginó un futuro a 30 años lleno de autos voladores, zapatillas que se ataban solas, de hoverboards, pero en ese futuro las familias seguían siendo iguales, no había gente del mismo sexo caminando por la calle como vemos hoy, estaba todo el mundo fumando, ¿no? O sea, en 2001 Odisea del Espacio, Kubrick la firma en el año 69 y estaba todo el mundo adentro de las naves fumando, y las mujeres eran todas azafatas o secretarias, o sea, Kubrick no vio la revolución de género de la década del 70. En general, yo pienso que es más difícil pronosticar los cambios sociales porque tienen que ver con nuestro adentro, ¿no? Y la tecnología tiende a ser el afuera, pero la verdad es que si uno ve lo que está pasando hoy en agenda de género, de hábitos saludables, de nuestra relación con el trabajo, en un montón de cosas, los cambios son tan dramáticos, tan drásticos como lo que está pasando con tecnología, ¿no? La tecnología es uno de los huracanes de cambio que estamos viviendo hoy, pero uno puede pensar en cambio climático, en ciclo político, en riesgo biológico, en temas demográficos, ¿no? El último libro que yo escribí es Revolución Senior y habla de lo que está pasando a nivel demográfico. Y también en lo que tiene que ver con modelos de negocios, ¿no? Que también es un tema que a veces se subestima, pero el otro día, por ejemplo, para una nota me comentaban este dato de que lo que es la industria de los videogames hoy supera en facturación a la música, al cine, a las series, a todo el resto del mundo de entretenimiento sumado, ¿no? Es 10 veces más grande que la industria de la música y no hay 10 veces más audiencia de videogames que de gente que le guste la música. Y no hay una tecnología particularmente más avanzada en videogames. La diferencia es la porosidad a nuevos modelos de negocios. O sea, es un sector muy dinámico para lograr nuevas formas de asociarse, de cooperar, de vincularse, de monetizar, etcétera, ¿no? Es un sector que toma primero las innovaciones. Entonces, eso hace que mueva mucha más plata que otros sectores. Yo escribo bastante y sigo bastante el tema de economía del comportamiento, que es la mezcla de economía y psicología, ¿no? Que es una línea de la economía que nació en la década del 70. Este es el gran creador, uno de los creadores de la economía del comportamiento, que es Daniel Kahneman, que acaba de sacar un libro ahora que se llama Noise, que es como el bestseller del año en Estados Unidos. Kahneman tiene 87 años y la economía del comportamiento estudia muchos sesgos, ¿no? Que son errores que cometemos habitualmente, la mayoría de las veces de manera inconsciente. Yo quería comentarles uno o dos que tienen particularmente mucha repercusión en procesos de cambio y en procesos de innovación. Hay mucho de efecto statu quo, ¿no? De nuestra incapacidad muchas veces para cambiar. En particular, hay uno que me parece particularmente
costoso, sobre todo para las empresas y las organizaciones, que es lo que se llama el sesgo de omisión, que es la simetría que tenemos para tratar las decisiones que tomamos vis a vis las no decisiones. ¿Se entiende lo que digo, más o menos? Si uno no toma una decisión, el costo o el beneficio es tan grande como el de tomar una decisión. Sin embargo, en una empresa, en una organización, en una ONG, donde sea, se castiga a la persona que tomó una decisión con una mala consecuencia, pero no se hace nada con la persona que no tomó una decisión con una mala consecuencia, ¿no? Entonces, hay una simetría muy grande contra la toma de decisiones, que es lo que provoca que las organizaciones estén llenas de gente que sonríe bien, que da la mano, ¿no? Como el jefe de, no sé si vieron la tira Dilbert de cómica, ¿no? El jefe pelopunta, ¿vos lo viste? Que es un floating manager, ¿no? Un tipo que es un inútil total, y no toma ninguna decisión. ¿Cómo? Claro, sí, pero no sirve para nada. Y esto hay un estudio divertido en economía del comportamiento de unos economistas que lo que hicieron fue ver qué pasa con los árbitros cuando tienen una duda en el área penal, si fue penal o no, esto es obviamente antes del VAR, pero la duda, lo que sucedió como resultado es que los árbitros tienden a no cobrar penal. O sea, se demostró empíricamente que tenemos una fuerza muy grande para no tomar decisiones, ¿no? Yo esto en una nota de La Nación tituló el efecto Pancho La Molina. ¿Se acuerdan de La Molina? Era el siga, que nunca cobraba nada. Bueno, por eso, ¿no? Entonces está demostrado empíricamente. Y esto cuando todo cambia tanto como ahora, tenemos que tomar más decisiones, ¿no? Entonces este sesgo es particularmente costoso. Y después, sin duda, digamos, el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, ¿son ansiosos ustedes? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuánto? 11. Bueno, hay un psicólogo que se llama Robert Levinson. Totalmente. De hecho, la Argentina es el país más ansioso de América Latina. Esto está medido. Hay un tipo que se dedica a medir esto, que es un psicólogo que lo mide en 50 países, ¿no? Y mide, por ejemplo, en promedio cuánto tarda la gente de un país en tocar el botón para que se cierre la puerta del ascensor más rápido, ¿no? O en promedio, cuánto se tarda, manda gente a la calle para que cronometre cuánto tarda alguien en tocar la bocina cuando se pone el semáforo en verde, ¿no? Y los argentinos somos los que más rápido tocamos el botón para la bocina. O mide cuánto tarda una persona en completar no me sale, la frase, ¿no? Somos autocompletadores compulsivos de frases, ¿no? Yo estoy hablando con Jimena y ella me dice lo que yo voy a decir y yo le digo lo que ella va a decir, ¿no? Entonces, digo, todos estos son indicadores que están medidos, ¿no? Y que nos muestran como una sociedad muy ansiosa. Y en temas de creatividad e innovación, la ansiedad es tremendamente mala porque, digamos, produce un efecto, un sesgo que se llama sesgo de salto a conclusiones, que es que nos juntamos con Esther hoy a la tarde para ver la planificación de la carrera para el año que viene, y como estamos muy ansiosos, la primera idea que surge la agarramos y pasamos a la siguiente, ¿no? Y uno necesita, yo el tercer libro que dice se llama Ideas en la ducha, digamos, uno con las ideas necesita darles un tiempo de maduración, ¿no? Yo como periodista siempre cuento que no hay ningún driver más potente de calidad creativa para una nota que cuando puedo dejar pasar un tiempo entre que se me ocurre una idea y que la idea sale publicada. Yo tengo la ventaja, como escribo de temas que no son súper coyunturales, eso lo puedo hacer. Pero si uno está todo el día, 14 horas por día, con la cabeza en el día a día, cerrando temas para mañana a la mañana, bueno, es imposible ser creativo, ¿no? Yo laburé en Clarín muchos años en el cierre diario, y en el cierre diario te dan a las 7 de la tarde 4 páginas, ¿no? Vos eso lo supiste porque laburaste, Javier, en los Andes como jefe del suplemento de economía, y no podés dejar las páginas en blanco, hay que poner algo. Entonces, por eso los diarios, a veces el día a día es tan aburrido, porque uno no puede tomar riesgos. Entonces, en ese caso uno llama a la persona que sabe lo que le va a decir. Cuando uno puede dejar pasar un tiempo, empiezan a surgir caminos oblicuos, ¿no? Uno empieza a ocurrirse de cosas y hablar con físicos, con biólogos, con otro tipo de gente, ¿no? Y la creatividad fue siempre algo muy importante, pero en este mundo que estamos describiendo es todavía algo mucho más importante. Yo hace poco hice una nota diciendo que cualquier consultor hoy te dice que su área de incumbencia es mucho más importante con la pandemia, ¿no? O sea, cualquiera dice esto, pero yo esto lo creo realmente porque, digamos, estamos en un mundo en el cual, además de tener avances exponenciales o muy potentes en muchas tecnologías, también tenemos deterioros que son exponenciales, ¿no? El cambio climático empeora de manera exponencial. Lo estamos viviendo, hoy me contaban, Mendoza es la peor sequía de la historia, ¿no? O sea, ustedes los conocen en carne propia, y hay muchas, migraciones
por guerras tiene un empeoramiento exponencial, el COVID lo mismo. Entonces, digo, para ese tipo de problemas no podemos tener soluciones incrementales, hay que pensar otra cosa, ¿no? Entonces, digo, de ahí uno puede entender que para muchos problemas necesitamos soluciones fuera de la caja, disruptivas, no lineales, como quieran llamarle, y hay, digamos, hay una forma muy potente y muy simple de definir la creatividad, que es la de la unión de puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad, con un valor agregado en originalidad, ¿no? Si ustedes ven en este slide, el primer cuadrado es de conocimiento, son puntos sin unir, el segundo experiencia son puntos unidos por líneas rectas, pero los mismos puntos unidos de manera creativa dan un gato, ¿no? Entonces, eso es la creatividad, ¿no? Es unir puntos de una manera que nadie antes había unido. Y yo creo que muchas de las tecnologías que estamos viendo hoy aumentan la cantidad de puntos para unir y facilitan la unión de esos puntos, ¿no? GPT-3, que hablamos al principio, nos agrega trillones de puntos nuevos para unir, ¿no? Entonces, me parece que es un mundo interesante en el sentido de efervescencia de ideas, ¿no? Y yo esto lo veo como periodista, les contaba al principio, o sea, nunca tuve tantas ganas de escribir historias para el fin de semana, ¿no? O sea, en materia de no solo de tecnología, sino de nuevos modelos de negocios, de nuevas historias, de cambios de todo tipo, estamos como con los hongos después de la tormenta, ¿no? Estamos con un montón, digamos, de novedades. Uno cuando hace un taller de creatividad, hay un ejercicio que es muy común al principio, que es poner una restricción para que surjan ideas a partir de esa restricción, ¿no? Por ejemplo, no sé, cómo solucionar tal problema que tenemos con tecnología del siglo XIX solamente, ¿no? La famosa escena de Apolo 13, no sé si la vieron, que tienen en la mesa 20 cosas para solucionar el problema que tenían, que no podían respirar los astronautas, ¿no? O sea, siempre el problema del constraint, ¿no? De una limitación, genera mucha efervescencia creativa, y yo creo que la pandemia, digamos, de alguna manera fue una gran limitación que tuvimos durante un año, que está generando un montón de nuevas ideas que nunca habíamos visto. Y en materia, por ejemplo, de todo lo que está pasando en la economía creativa, ¿no? Con lo que por ahí en forma medio rimbombante se llama economía de la pasión, digamos, es otro área muy sorprendente. En economía de la pasión lo que está pasando es que convergen un montón de nuevas plataformas y herramientas para vender contenidos digitales de manera no commoditizada. Cuando hablamos de economía creativa, acá no se imaginen escritores solamente, o poetas, o pintores, o cineastas, sino que seguramente todos nosotros estamos en el mundo de la economía creativa, pues estamos ofreciendo consultoría, educación, o sea, cualquier saber online, y lo que está pasando es que hubo en este último año una explosión, digamos, de plataformas que apalancan este fenómeno, y por otro lado también una explosión de oferta, y esto hace que uno tenga una disrupción en el sentido clásico. Este es un economista que es Clayton Christensen de Harvard, que falleció también hace unos años, que lo que decía es que la disrupción más potente se da cuando aparece un mercado que no era, una demanda que no era demanda, y por otro lado una oferta que no era oferta, ¿no? El caso un caso icónico es Airbnb, ¿no? Que básicamente hay gente que antes no quería poner su departamento en alquiler porque no le interesaba tenerlo 3 años. Con el modelo de negocios de Airbnb pasa a ser una oferta que antes no existía, y del otro lado hay gente que no viajaba porque no quería pagar un hotel, etcétera, y con el modelo Airbnb empieza a viajar, ¿no? Entonces, esto está pasando con economía de la atención, con un montón de casos increíbles. ¿A este señor lo conocen? Sí, The Office, muy bien. Se llama Kevin, ¿no? Es un contador de The Office, y él en el mes de marzo, en una plataforma que se llama Cameo, que es una plataforma de saludos cortitos de estrellas no muy conocidas, él facturó $1 millón haciendo saluditos de cumpleaños, ¿no? Yo creo que no va a salir a ver si sale de casualidad. Sí, miren. Surprise! Cambry. What? No, sorry. It's not Ashton Kutcher. It's me, Brian Baumgartner, here, wanting to wish you a very happy birthday. Wow. You are sweet, 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 sweet 16 today. That's amazing. Happy birthday from your entire family. Now, I understand you had a big surprise and they threw an office-themed birthday party for you. I hope that it is amazing. I hope all your friends came and your family and everybody had a good old time. And I hope that chili was served. Yep, because nothing says happy sweet 16
than a big old pot of beany, spicy, delicious chili. I understand you're a big fan. Thank you so much for that. And I hope you have an amazing time. And my question really is, why didn't your family invite me? Because I'm free, literally forever. Happy birthday, Cambry. From me, your family, all your friends. I hope you have an amazing day and the best year ever. Nice. Cobraba $299 el saludito y facturó $1 millón, ¿no? Con esto. O sea, es una plataforma que explotó este año. En la Argentina hay un montón de casos también, ¿no? Yo tengo 3 hijos y Olivia, mi hija más chica, el año pasado me hizo pagar 3 veces un zumpamento. No sé si alguien hizo un zumpamento en su casa, pero son unos chicos muy buenos animadores que llaman Laberinto Masticable, que se quedaron sin laburo con la pandemia. Se les ocurrió empezar a hacer campamentos para chicos. 1000 personas por sábado pagando la entrada de 500 pesos, 3 horas revolucionando el living de tu casa, pero con un nivel de creatividad tremendo, fue un boom. Y después, bueno, digo, también todas las nuevas herramientas que traen estas nuevas plataformas, ¿no? O sea, estamos con una generación de chicos adolescentes que ya dentro de muy poco tiempo vamos a tener decenas o centenares de millones de personas expertas en generar buenos videos, en editar genialmente, mejor que por ahí gente que hace una carrera de cine en lenguaje audiovisual, ¿no? Fíjense lo que hace esta chica, a ver si me sale acá. Miren lo que hace esta, esto es de la semana pasada. Wow. Bueno, ella hizo una edición en tiempo real, ¿no? O sea, mientras estaba filmando, estaba editando, ¿no? O sea, se acaba este tema de que nos hacen una entrevista y se va a una isla de edición y después vuelve, ¿no? Ahora los chicos en tiempo real, mientras filman, editan, ¿no? Y ya inmediatamente está el video, ¿no? O sea, a veces, nada, hay ciertas tecnologías que a veces, es también un sesgo cuando uno habla de inteligencia artificial, muchas veces se compara, lo comparamos con la mejor versión humana, ¿no? Decimos, bueno, la inteligencia artificial le falta mucho para pintar un cuadro como Rembrandt, ¿no? Para escribir una novela como Hemingway. Pero muchas tecnologías, el momento disruptivo se da cuando algo es lo suficientemente bueno, no cuando algo es como lo que hace el mejor humano, ¿no? El otro día, por ejemplo, fui al diario, yo a La Nación escribo desde afuera, voy una vez por mes más o menos, y me lamenté mucho ver en la puerta del diario a un fotógrafo súper famoso de mi época de Clarín. Yo cuando laburaba en Clarín, estoy hablando de la década, o sea, en los 90 y la década siguiente, el departamento de fotografía era, ganaban todos los premios, ¿no? Uno tenía que ir y pedirle por favor que te saquen una foto porque eran gente que estaba así súper encumbrada. Y a una de las personas la vi vendiendo flores en la puerta de La Nación porque su trabajo había desaparecido, ¿no? Hoy por hoy cualquier celular nuestro saca fotos en una resolución que puede salir publicada a una página en La Nación, ¿no? O sea, y esto es algo de las cámaras de los últimos 2-3 años, ¿no? Pero esto ya hace que cualquier periodista, si uno lo ve por la calle, no sé, a Guillermo Moreno, a Cristina Kirchner, al que sea, y le saca una foto, esa foto es publicable en el diario, ¿no? Y esto no pasaba hace poco tiempo. Entonces, hay muchas profesiones que hoy enfrentan, digamos, avances que rebasan la cota de lo suficientemente bueno. O sea, algo no tiene que ser genial, ¿no? Y ahora termino con esto y empezamos a charlar un ratito. Una reflexión sobre el futuro, ¿no? El futuro puede ser más distópico o más utópico. En general, vende más la distopía, ¿no? En general, los títulos de los diarios que más clics generan son hay un sesgo grande hacia el pesimismo en los medios de comunicación. A mí me gusta mucho un concepto de un filósofo norteamericano que habla de una ambitopía, que es una cosa, un camino intermedio, ¿no? O sea, es un mundo en el cual tenemos señales distópicas en materia de cambio climático, de un montón de cosas, pero esas señales nos van a permitir, esperemos, girar el timón a tiempo, ¿no? Marguerite Yourcenar, que es una
escritora francesa, ella decía en una novela que los pesimistas y los optimistas al final del día nos vamos a encontrar en el mismo lugar, que es la realidad, ¿no? De acá, no sé, a fin de año, dentro de un año, todos nos vamos a encontrar en ese lugar. En el medio, los optimistas la pasamos un poco mejor, ¿no? Entonces, ese es un buen argumento, digamos, para no ser tan pesimista, porque al final nos vamos a encontrar en ese lugar. Y hay un escritor clásico, no sé si alguno leyó este libro, es una novela clásica, vos lo leíste, Esther. Yo lo había leído hace mucho y ahora con la pandemia aproveché para acomodar la biblioteca y lo reencontré. Y tiene un montón de enseñanzas muy buenas para, vos también lo leíste, estás diciendo que sí, para el mundo que estamos viviendo, pero en particular una que marida bien con lo que les conté antes de Marguerite Yourcenar, es que él cuenta que la gente que sobrevivió a Auschwitz, ¿no? Él es un sobreviviente de Auschwitz, no era ni la gente demasiado optimista, porque esa gente se frustraba todo el tiempo, ¿no? Pensaba que la semana que viene venían los aliados a liberarlos y se frustraba y al final no sobrevivía, ni los demasiado pesimistas, ¿no? Los demasiado pesimistas, nada, se terminaban muriendo también. Lo que decía es que la gente, digamos, que realmente sobrevivió era la gente que manejaba bien el tema de expectativas intermedias, ¿no? Que manejaba ese camino intermedio que, digamos, tiene que ver con los que les conté antes de Marguerite Yourcenar. Y termino con esta reflexión, porque tengo ganas de que charlemos y que hagamos comentarios y preguntas. No sé si alguien vio la serie Lost. ¿Sí? ¿Vos la viste, Lost? ¿Te gustó el último capítulo de Lost? No. Malísimo. ¿Cómo te llamas? Roberto. Yo te voy a contar matemáticamente por qué no te gustó el último capítulo de Lost. Había en las series de tipo Lost o Stranger Things, series fantásticas, muchas veces los guionistas tienen que firmar por contrato que por cada respuesta que dan tienen que abrir 2 preguntas nuevas, ¿no? Entonces se genera una especie de exponencialidad de misterio en la cual en el último capítulo hay, no sé, 2064 preguntas para contestar y contestás 2 o 3, o sea, no puedes contestar las 2000 preguntas. Entonces, uno siempre en el último capítulo se queda con sabor a poco, ¿no? Porque dices, uy, ¿esto qué pasó? ¿Cómo era? ¿No? Entonces, para mí lo que está pasando hoy con el relato de la innovación, que es lo que me toca como periodista, tiene un poco esta dinámica, ¿no? O sea, cuando surge una respuesta a algo sobre el futuro del trabajo o sobre algún tema, bueno, inmediatamente se abren dos preguntas nuevas y eso hace que esta dinámica, por lo menos para contarla, como dijimos al principio, sea pero tan fascinante. Yo vine anoche a Mendoza, hoy a la mañana di una charla para gente de bodegas, estuvieron Jimena, Javier, varios de ustedes, así que les agradezco a Jimena, Javier y los que estuvieron hoy, que se rieron de nuevo los chistes que repetí, pues si no me hubiera deprimido mucho. Y con esto, reflexión de Lost, ya cierro y les agradezco mucho la atención que tuvieron. Muchas gracias. Bueno, Seba, muchas gracias. No sé si se vienen a hablar, yo soy comunicador social, así que tengo una lista así de preguntas para hacerte o de temas para conversar, pero no lo voy a hacer largo. Sí te hago quizás una reflexión. Acá hay muchas personas que somos miembros de la comunidad universitaria y hay presentes autoridades de la Agencia de Innovación y, por ejemplo, yo cuando nos propusimos con Jimena lanzar el área de innovación, decíamos ¿con qué contenido? Y yo por momentos decía con todo. Y yo cuando vos hablabas de persistencia, hay veces que yo creo que fue un acierto, creo que con el futuro va a tener más sentido, pero ¿cuál es el rol que para vos tienen que cumplir las instituciones públicas educativas como la universidad para fomentar la innovación, para promover la innovación, que acompañe, porque esto no tiene que ser solo en la universidad, tiene que estar en la empresa, en la sociedad, en la casa, en el hogar, en la escuela, digamos, hay un montón de instituciones, pero ¿cuál para vos debería ser el rol de las universidades o el rol de los colegios Genial. En esto? Está buenísima la pregunta. Tenemos 8 horas para hablar de eso, ¿no? Pues, porque es una gran temática y yo creo que el rol es particularmente importante en la Argentina. Porque la Argentina, cuando uno ve los rankings de innovación, hay varias instituciones que hacen rankings de innovación que miden
no sé, 80, 100 variables, y nosotros siempre rankeamos a mitad de tabla en América Latina, como con Uruguay, Costa Rica. O sea, somos bastante buenos en innovación, pero tenemos una parte muy mala que es la interfaz público-privada, de investigación, etc. O sea, somos muy malos para esa parte intermedia. Rankeamos muy bien en recursos humanos, digamos, en un montón de variables, pero en esa no. En lo que es bueno Israel, en lo que es buena Corea, en lo que es buena Estonia, ¿no? Que es en esa transferencia rápida y eficiente de conocimiento, acá somos muy malos. Entonces, por eso me parece particularmente importante la iniciativa que tienen acá en Uncuyo con este Departamento de Innovación, y me parece muy importante alentarlo, ¿no? Así que bueno, espero que esa te sirva como respuesta. Bueno, yo tengo una más y no juego Dale. más, perdón. Vos sabés que siempre es como más fácil asociar la innovación a la biotecnología, a la tecnología, digamos, a cuestiones tecnológicas, pero cuando tenemos que innovar más que nada en temas sociales, por ejemplo, yo tengo a cargo el área de extensión, tenemos que buscar formas nuevas para involucrarnos con organizaciones sociales o con la misma sociedad, pero el tema social siempre cuesta mucho más la innovación porque no se sabe ni por dónde empezar. ¿Qué me podés decir al respecto? Que es así, que eso está cambiando. Yo, por lo menos como periodista, veo cada vez más historias interesantes en el campo de la innovación social. Lo que pasa mucho, y esta respuesta te la digo como de periodista comunicador, ¿no? Vos decís que sos comunicador, digamos, la realidad está llena de puntos, que hay muchas cosas que son muy relevantes y son muy importantes, pero no todas tienen una buena estructura de relato. O sea, no todas son atractivas para ser contadas. Entonces, a mí me pasa mucho como periodista que vienen con algo que vos decís, bueno, tal iniciativa de innovación social que está buenísima, está genial, estaría bárbaro que se conozca, pero por ahí no tiene un conflicto, no tiene algo efervescente para contarlo, ¿no? Yo creo que eso por suerte está cambiando, y mi experiencia personal como periodista es que cada vez estoy contando más historias de innovación social, y aparte creo que eso es particularmente importante en América Latina, que es el continente más desigual del planeta, ¿no? Y que tenemos una necesidad, digamos, de tener innovación por ese lado mucho más fuerte que otras áreas del planeta. Muchas veces la discusión de innovación viene importada de Silicon Valley, ¿no? Viene con mucho de autos voladores, etcétera, y uno tiene que bajarla a la realidad nuestra. La realidad es que hoy por hoy hay muchas tecnologías que son muy intensivas en plata, en capital. Entonces estamos más lejos en la Argentina, en América Latina, de la computación cuántica, ¿no? Eso parece algo muy lejano. Pero hay un montón de tecnologías que son más intensivas en recursos humanos, en ideas, en buenas propuestas, y todo lo que tiene que ver con innovación social es eso, ¿no? A veces no es algo muy caro, ¿no? Es una aplicación, es inteligencia artificial que se está abaratando un montón, es blockchain, que no es una tecnología cara, ¿no? Que es una tecnología que depende de que vos tengas una buena idea para unir un par de puntas. Entonces yo creo que ese tipo de terreno también es más importante, digamos, para una sociedad como la nuestra. Por ahora GPT-3 está en versiones beta, hay 300 aplicaciones, que algunas las podés ver. Yo creo que GPT-3 va a servir para formular buenos borradores, ¿no? Pero me parece que todavía para la instancia final, si querés de creatividad, los humanos tenemos como la última palabra, ¿no? Me pasó algo parecido relacionado con eso, lo otro que yo describí acá de inteligencia artificial, que es este tema de la predicción de formas de proteínas, ¿no? Eso te reemplaza un trabajo de laboratorio de biólogos que es muy trabajoso y muy caro, y muy engorroso, pero lo que hace también es que vos podés predecir formas de proteína, y los biólogos con eso pueden ser mucho más eficientes en ver dónde hay agua, dónde conviene hacer algún estudio, pero se suben a ese valor agregado, ¿no? O sea, tienen como un valor agregado mucho más creativo. Yo no creo que reemplacen, GPT-3 no va a reemplazar, yo te mostré un trabajo del Guardian, una nota, pero no creo que eso pase a nivel masivo. Sí, lo que creo es que, por ejemplo, todos los mails que escribimos ya van a poder hacerse completamente con inteligencia artificial. O sea, si uno permite que GPT-3 ingrese en nuestro archivo de Gmail y ve los 5.000 mails que mandamos, va a poder hacer con un error muy bajo,
yo le voy a poder mandar un mail a Jimena y le voy a tener que hacer un par de correcciones mínimas, ¿no? Entonces, para ese nivel de cosas lo suficientemente buenas, sí vamos a tener un poder disruptivo muy grande. Si quieren entrar a aplicaciones, hay una, por ejemplo, hay muchas muy divertidas, ¿no? Hay una que se llama Bullshit Generator, que lo que hace es generarte un título, ¿viste? En LinkedIn, que en LinkedIn hay gente que se pone que es visionaria, ¿no? O sea, que se pone cosas que decís cómo les da la cara para ponerse. Bueno, hay un Bullshit Generator de GPT-3 que te pone el título. O, por ejemplo, hay otra aplicación que estuve viendo también que está muy buena, que es que vos describís un par de personajes y la aplicación te hace el diálogo entre esos dos personajes, con bastante buen poder predictivo. Pero yo creo que se va a usar como material de trabajo de borradores, por lo menos en este próximo año. Digamos, a futuro no sé bien qué va a pasar, ¿no? Decide responder los mails, un golazo, digamos, me da Sí, una sí, felicidad enorme, ojalá exista ya, digamos, y nos solucione la vida. Pero eso me linkea con lo último que decías del futuro del trabajo. Estamos en una universidad donde nos demoramos en formar varios pares de años. ¿Qué nos puedes decir respecto al futuro del trabajo y esto que acabas de mencionar, pero a la vez ciencias de la vida y economía del bienestar tan presente que requiere muchísima creatividad y muchísima gente, digamos, trabajando en eso? Sí, a ver, también es como un debate infinito, digamos, podemos estar horas y horas hablando. Si te puedo decir un par de cosas, una es que el consenso sobre el futuro del trabajo cambia mucho cada 6 meses. O sea, era muy pesimista el año pasado, ¿se acuerdan? Estaban esos estudios famosos que decían que, no sé, 47% de las profesiones iban a quedar obsoletas ya. O sea, la predicción era para un tiempo que ya pasó y no quedaron obsoletas. De hecho, hoy por hoy es el momento histórico de empleo de la historia del capitalismo. Obviamente en los países que andan bien, no en la Argentina, pero en Europa, en Estados Unidos, en esos países nunca hubo tanta gente trabajando. Es cierto que a nivel interno cambia mucho la composición del empleo, pero en valores absolutos hay mucha gente trabajando. Con respecto al futuro del trabajo con la pandemia, yo creo que nosotros como sociedad somos bastante pendulares, ¿no? Entonces en el corto plazo, ahora que estamos saliendo de la pandemia, lo que nos va a pasar es que tenemos ganas de ir a la oficina, a una charla presencial, de viajar. O sea, añoramos mucho lo experiencial porque estuvimos 1 año y medio, digamos, con ese consumo reprimido. La gran pregunta es dónde va a quedar la aguja una vez que ese péndulo se mueva para el otro lado. Y yo creo que va a quedar en un cambio del 20-30% mínimo. Yo ahora justo estoy haciendo para dentro de 2 semanas una nota sobre ese tema. Tengo un amigo, Nico Pimentel, un creativo, que él dice que es un freelance y todos sus colaboradores son freelance y él habla de su aldea @gmail, ¿no? Pues todos tenemos el @gmail, pero a mí me parece que, digamos, que ese cambio del 20-30%, que por ahí hoy no te parece tanto, es completamente disruptivo en un montón de mercados, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en el mercado de valor de oficinas, ¿no? O sea, el valor de las oficinas se está destruyendo en alquiler y en venta también. O sea, hay un montón de sectores que eso es una cuestión casi de vida o muerte, te diría, ¿no? Entonces, yo creo que de acá a 6 meses, 1 año, el péndulo se va a quedar en un cambio bastante grande, ¿no? Porque pensemos que todo lo que fue este año en teleeducación, en teletrabajo, en telemedicina, fue como la peor versión de eso, ¿no? Porque lo tuvimos que hacer de un día para el otro, sin programación, con plataformas que se caían, ¿no? La famosa frase "estás muteado", ¿no? Que fue la frase del año, ¿no? Con un montón de problemas. Pero ahora nos estamos acostumbrando y la experiencia cambia completamente, ¿no? Entonces, cuando vos pensás que esa experiencia todavía puede ser mucho mejor, yo creo que ahí puede haber un cambio súper grande, pero de nuevo, es un debate para hablar horas y horas. Hay un sesgo fuerte a ver el cambio, ¿no? Y por ahí hay muchas cosas que no cambian, eso es cierto. El que dice siempre esto es Bezos, ¿no? El fundador y dueño de Amazon. Él se la pasa yendo a entrevistas, todo, y siempre le preguntan, bueno, ¿qué va a cambiar de acá a 10 años? Y él lo que te dice es, mira, a mí lo que me importa es lo que no va a cambiar, ¿no? Y la estrategia de Amazon, que es la empresa, no sé, número 1, 2, 3 del mundo, está basada en lo que él cree que no va a cambiar. ¿Y qué es lo que él cree que no va a cambiar? Que la gente va a querer recibir paquetes lo más rápido posible y de la mejor manera posible. Después lo hará con drones, con inteligencia artificial, tiene guita para hacerlo de la mejor manera posible, pero él se enfoca en lo que no va a cambiar, ¿no? Entonces,
Es cierto que a veces en el mundo de la divulgación, de la innovación, hay a veces un foco muy grande en lo que está cambiando, porque lo que está cambiando es un título, ¿no? O sea, si vos en un diario decís, no, sigue todo más o menos igual, nadie te compra el diario, ¿no? Y nadie te compra el libro. Entonces, eso es cierto. La segunda parte, yo justo hoy a la mañana, en la charla que dimos con la gente de las bodegas, justo fue la nota que hice el domingo, es lo que está pasando con la economía de los intangibles, ¿no? Que ya es el 80% del valor, para que tengan una idea, de las empresas, las 500 empresas más grandes del S&P de Estados Unidos, el 80% del valor es intangible. ¿Qué es intangible? Estrategia, logística, branding, lobby, capacidades, etcétera, ¿no? O sea, eso pasa a ser lo más importante. Entonces, tenés una especie de peso cada vez más grande en los procesos, ¿no? En la logística, en el modelo de negocios. Y la economía intangible, digamos, cambia absolutamente todo la lógica de la economía. Los intangibles no se pueden comerciar en un mercado secundario, generan efectos de derrame sobre las empresas mucho más grandes que los tangibles, con lo cual es interesante meterse más en ese lado, ¿no? Yo hoy a la mañana, justo no lo puse en la presentación de hoy, pero para la nota que escribí el domingo, leí una, medio en diagonal, pero leí una parte de un libro que se llama El capitalismo sin capital, que está muy bueno, es un libro bastante reciente, que hace foco en eso. Si te interesa el tema, te invito a que lo leas. Estamos en un momento en el cual en general están en problemas las instituciones grandes, de cualquier tipo, ¿no? Universidades, el Estado, las empresas muy grandes, porque hay un tema de velocidad, ¿viste? Yo lo que veo, por ejemplo, es que en materia universitaria, un programa del año pasado de inteligencia artificial hoy ya es viejo, ¿no? Y de biotecnología ya es viejo. Entonces, ahí tenés un tema de tiempos, ¿no? Por ejemplo, en todos los temas de innovación, yo me acuerdo cuando empecé a escribir hace 10, 15 años, los grandes, las grandes biblias de ese tema eran el informe semestral de Harvard Business Review, de Stanford, viste y hoy eso ya es viejo, porque la lógica de presentar un paper, hacerlo, que te lo publiquen todo, de acá a 6 meses, viste, ya no tiene sentido. Entonces ahí tenés un tema de velocidad. En cuanto a los contenidos, a ver, yo en particular, en Buenos Aires están surgiendo carreras medio híbridas, ¿no? Con cosas de ciencia de datos, con distintas habilidades que me parece que son interesantes. Mi hijo más grande tiene autismo, mi segundo hijo tiene 13 años. De acá a algunos años, si tuviera que recomendarle a él alguna carrera, iría por alguna carrera un poco híbrida, porque me parece que necesitamos habilidades de muchos tipos y si vos te especializás mucho en algo, bueno, ese algo tiene chances de acá a 5 o 10 años de quedar obsoleto. Uno de los libros que tenía ganas de escribir era un libro que se titula El efecto Sarah Connor. ¿Vieron Terminator? ¿Sí? ¿Vieron todos Terminator? No puedo spoilear Terminator, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan Sarah Connor? Al final de Terminator, la primera, ella tiene que criar un hijo para que de acá a 20 años derrote a las máquinas, ¿no? Y yo creo que hoy, ¿tenés hijos? Sí. Bueno, todos somos Sarah Connors, ¿no? O sea, todos tenemos que criar, no hijos para que derroten a las máquinas, pues yo no creo que pase eso, pero sí para que vivan en un mundo muy distinto al que tenemos hoy, ¿no? Entonces, en este libro, que al final voy a ir por otro lado, pero lo que habíamos pensado era preguntarle a gente que tiene hijos chicos qué cosas está haciendo para complementar la educación tradicional con sus hijos, ¿no? Le preguntamos, no sé, a Manu Ginóbili, a Narda Lépez, a gente piola con hijos adolescentes, a ver qué estaban haciendo. Y lo que te puedo decir, si te tengo que decir algo de conclusión, es que no terminamos haciendo el libro por la diversidad de respuestas que hay. O sea, nadie la tiene muy clara y nadie la tiene muy clara en Silicon Valley, ¿viste? O sea, vos hablas con el número 2 de Google y el número 3 de Apple y uno te dice que al hijo no lo deja aprender programación y el otro te dice lo contrario. O sea, me parece que es una pregunta que si querés por ahí mal de muchos, consuelo de tontos, pero es una pregunta que hoy se están haciendo los principales centros de estudio de todo el mundo, ¿no? Entonces, si querés alguna ventaja, de alguna manera la ventaja que tenemos es que todos estamos en la línea cero de eso, ¿no? Lo que tenés que hacer es, es formarte en todo, ¿no? Por este tema que decíamos antes de la velocidad de interacción con el azar, ¿no? O sea, tenés que, de alguna manera, iterar en un montón de cosas porque, si vos pensás que la creatividad es unir puntos que nadie había unido, eso es experiencia, son cosas que es conocimiento. O sea, hay un paso previo a la creatividad que es tu avidez por tu curiosidad. O sea, si vos no sos una persona
curiosa por nuevos conocimientos, no podés tener puntos para unir. Entonces, para mí lo primero, digamos, yo como padre de hijos adolescentes, lo primero que tenés que despertar en tus hijos es la motivación intrínseca de querer saber algo, ¿no? Y ahí tenés algunas estrategias y cosas para decir. Yo en el Instituto Baikal tengo como compañera de profesora a Meli Furman, no sé si la conocen, que es una muy buena divulgadora de temas de pedagogía, y ella tiene un libro que sacó el año pasado que se llama Cómo criar hijos curiosos, con muchas herramientas. Pero bueno, eso es un paso más para adolescentes que para educación universitaria. Esta nota que te mencioné, que hice hace un mes más o menos para la tapa de la revista, es el futuro del bienestar, ¿no? Y ahí hablé con médicos, hablé con gente de ciencias duras, pero hablé con personas, digamos, que están trabajando bien en temas de bienestar, con cosas que no están todavía demostradas 100% científicamente, ¿no? Pero que de alguna manera están funcionando. Hay gente trabajando en frontera de meditación, con psicodélicos, y también con temas de salud mental y con inteligencia emocional, etc. Entonces, yo no los veo como cosas contrapuestas, ¿no? Y ahí tengo una experiencia personal, que es que yo en la secundaria fui al Nacional Buenos Aires, hice economía en la UBA, tengo una educación muy cientificista y muy estructurada. Los economistas somos muy estructurados para pensar. Entonces, cuando empecé a escribir de temas de creatividad, me explotó la cabeza, ¿no? Porque era una cosa muy distinta a la educación que yo tenía. Y también tener un hijo con autismo también me sirvió, digamos, para abrir mucho la cabeza, ¿no? Entonces, hay un tema con inteligencia artificial, que hay un filósofo norteamericano que él habla de el déficit de explicaciones. O sea, mucho de lo que estamos viendo y que va a ampliar esa brecha es que vamos a descubrir muchas cosas que funcionan, pero no sabemos cómo funcionan, ¿no? Y esto no es algo nuevo en la historia de la ciencia. Por ejemplo, la aspirina se descubrió y 100 años después se supo por qué funcionaba la aspirina. Pero en el medio, bueno, sabíamos que funcionaba. Y yo creo que muchas cosas uno tiene que abrir la cabeza, digamos, y bueno, y ver qué funciona y qué no, más allá de que sepamos exactamente cuál es la explicación científica, ¿no? Y uno empieza también a desacralizar un poco la ciencia por la ciencia en sí. La ciencia también tiene muchas cosas que son cuasi religiosas, ¿viste? Y sin ir más lejos, veamos lo que pasó con los infectólogos con la pandemia, ¿no? Que parecía que era lo que decían, que era una cosa, ¿viste? Que no podías ni criticarla, y hoy, un año después, nos damos cuenta de que no era así, ¿no? No puedo dejar de hacerte la pregunta sobre la ansiedad. Esta mañana hicimos un ejercicio muy divertido sobre la ansiedad, con resultados devastadores entre el público. Y hablas de cómo las ideas tienen que madurar, les tenemos que dar tiempo para madurar, y eso a nivel institucional, personal y demás. ¿Cómo se combina con esta velocidad de cambio que vos mencionás, del doblemente exponencial? ¿Vas a hacer el ejercicio? ¿Podemos? Sí, claro. ¿Sí? Ahora les voy a pedir que cierren los ojos. Esto no es mindfulness, no es nada raro, así que no se preocupen. Solamente les voy a pedir que cuando yo digo ya, empiecen a contar mentalmente segundos, y cuando yo les digo que paren, paran. Esperen un segundito, que reseteo. A partir de ahora, ya. Bueno, muy bien, pueden abrir los ojos. Fíjense si tienen la billetera en el bolsillo, la tienen, sí. Y díganme cuántos contaron, más o menos. ¿Alguien más de 40? Levanta la mano. ¿41? ¿Alguien más de 50? ¿No? ¿40 y cuántos? ¿42? ¿Más de 42? ¿54? ¿Alguien más de 54? ¿No? 54 a la 1, 54 a las 2. ¿Cómo te llamas? Claudia, un aplauso grande para Claudia, se ganó mi libro también, así que se lo doy. Yo conté muchos más. Este ejercicio lo hace este psicólogo que les conté antes, y nada, es una de las formas que uno tiene. Eran 30 segundos, perdón, eran 30, así que uno generalmente, digamos, cuenta mucho más rápido. Yo, digamos, soy una persona súper ansiosa. ¿Contá cuántos segundos eran? ¿Cómo? 30. Ah, le dije. Sí, ya dije 30. Y nada, te diría que si tengo que mencionar un factor de mejora de bienestar emocional fundamental, es bajar la ansiedad con
herramienta que a ustedes les sirva, ¿no? En el curso de futuro del bienestar que hice en Baikal, en el primer día vino Pepe Sánchez, vieron el base de la generación dorada, el mejor amigo de Ginóbili, que tiene el proyecto en Bahía Blanca, ¿no? de Sport Science. Él es como una especie de freak del bienestar, ¿no? Usa el anillo Oura para ver cómo duerme a la noche, toma 4 litros de agua por día, se hace test genéticos cada 6 meses porque mejoran los test genéticos y uno puede saber más cosas. Y si les puedo decir un par de consejos, por ahí son medio pavos y uno no se espera eso de una charla de innovación, pero bueno, hidratarse mucho y profundizar en temas de meditación es algo que tiene un retorno, digamos, enorme, y son hábitos que uno puede tomar muy fácilmente, no es que uno tiene que obligarse a ir a correr o ir al gimnasio, que eso es dar un poco más de fiaca, sino que son cosas muy cortitas que uno puede hacer, no sé, en el ascensor del edificio, en lapsos muy chiquitos del día, y tienen un retorno muy grande, digamos, en mejora de la calidad de vida. Así que bueno, esto no era una charla de temas de bienestar, pero bueno, surgió ahora. Sí, yo cuando fui a proponer esa nota en el diario casi me matan porque me decían, esa nota la hice cuando teníamos 700 muertos por día de COVID, yo justo había tenido COVID, mi mujer también, mi madre falleció de eso, entonces me parecía parecía un tema anticlimático, pero un poco lo que yo les dije es justamente por eso, ¿no? Justamente es un tema que va a explotar ahora post pandemia y que además del tema de la pandemia tenés una serie enorme de avances en biotecnología y además tenés un tema de cambio demográfico, ¿no? Es una sociedad mucho más adulta. Entonces hay como varias así macro tendencias que llevan para mí, de acá a unos años, el porcentaje que hoy gastamos como sociedad en temas de bienestar a nivel muy amplio, nada, se va a duplicar, triplicar, ¿no? O sea, esto que a veces hay gente que dice, uy, ¿cómo se puede gastar el 17-18% del PBI en salud como pasa en Estados Unidos? Eso no va a ser nada comparado con lo que se va a gastar de acá a algunos años. Pero bueno, eso es tema para otra charla. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.